Isaías, el libro de Isaías capítulo 55. Isaiah chapter 55. El libro de Isaías capítulo 55. Verse 7, 8, and 9. Versículos 8 y 9. Isaiah chapter 55, verse 7, 8, 9. Only read in Spanish. Les voy a el capítulo de el libro de Isaías capítulo 55 y le vamos a leer 7, 8, 9. el 7 y el 8 y el 9. Ok, voy a comenzar. Dejé el impío su camino y el hombre inició sus pensamientos. Volvéis a Jehová, a cual tendrá de la misericordia, y a Dios nuestro, a cual será amplio y perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, vosotros pensamientos, y ni vosotros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son los altos los cielos en la tierra, así son mis caminos más altos que los vosotros caminos, y mis pensamientos más vosotros pensamientos. Okay, thank you so much. Gracias. Okay, please sit down. Se pueden sentar. Today I read Isaiah chapter 55, verse from 7 to 9. La palabra de Dios hoy día ha sido Isaías 57 del 7 al 9. You may know this word very well, Tal vez ustedes conozcan esta escrituras, right? ¿verdad? It's not that difficult to understand today's verses, right? No es muy difícil para entender estos versículos, But this is a very important word, pero esto es una escritura muy importante, and this is the basic of your spiritual life. y esto es básico de sus vidas espirituales. Okay, when you read the Isaiah chapter 55, verse 7, 8, 9, there are two different thoughts. Aquí en las escrituras de Isaías 55, 7, 8 y 9 hay dos pensamientos, Right? ¿sí? ¿Verdad? What is it? ¿Cuáles son? There are two different thoughts in the Bible. Hay dos pensamientos hay dos pensamientos en la Biblia, Right? ¿verdad? ¿Verdad? What is it? ¿Cuál es? When you read the Bible, there are two thoughts and two ways. Hay dos pensamientos y dos caminos en la Biblia. ¿Verdad? ¿Es verdad o no? What is it? ¿Cuáles son? Please answer for me. ¿Pueden responder? What is the first thought? ¿Cuál es el primer pensamiento? Los pensamientos inicuos del hombre. She says the thoughts of man. All right. Número Yes. 1. Y número 2, los pensamientos de Dios. And two are the thoughts of God. All right. Thank you so much. Gracias. As you read this word, there are two thoughts and two ways, right? Mientras leemos estas escrituras, hay dos caminos. So first one is, as she said, the thought of man. Pues el primero es el pensamiento de los hombres. What is the next? ¿Cuál es el próximo? Thought of God. Los pensamientos de Dios Santo. I'm from South Korea. Yo soy del sur del Corea. God in Korean is 하나님. Como se dice en coreano, Dios es Hananim. Spanish is Dios, right? En español es Dios. And Korean is 하나님. En Corea se dice Hananim. And Jesus is 예수님. Y en coreano Jesús es Jesunim. No, 예수님. Jesunim. But Así it's que el very español y el difficult. coreano tampoco. But anyway,
there are two thoughts in the Hay Bible dos pensamientos and two ways in the Bible. y hay dos caminos en la Biblia. One is your way, Entonces el primero es el camino de ustedes. the other one is the ways of God, Entonces el otro camino es el camino de Dios. right? ¿Es verdad? Right? Yes. I have a question to you. Les voy a preguntar una pregunta. Is it same or different? ¿Es lo mismo o es diferente? I mean, your thought and thought of God, is it same or is it different? Lo que le estoy preguntando es que si son los pensamientos de ustedes y los pensamientos de Dios son diferentes o son los mismos. Son diferentes. Differente. Oh, now I'm learning Spanish little by little. Estoy aprendiendo el español. I poco just a poco. remember few numbers. Solamente un poquito estoy. Uno, dos, Los números. 1, 2, tres, 3. cuatro, cinco. Now I'm learning. Estoy aprendiendo el español poco a poco. Okay, there are two ways and two thoughts in the Bible, Hay dos caminos y hay dos pensamientos en la Biblia. but Bible says there is different. Pero la Biblia dice hay una diferencia. If your thoughts and thoughts of God, if it is the same, there is nothing problem in your spiritual life. Si los pensamientos del humano y el pensamiento de Dios son los mismos, pues entonces no hubiera problema en la vida espiritual. Let's say, my name is Joshua. Vamos a dar un ejemplo. Él se llama Joshua. Let's say I want to go to right. Si más o menos quiero ir a la derecha. At that time, if God told me, okay, Joshua, you go to right, Entonces si Dios le dice, usted va a la derecha, then nothing problem. entonces no hay problema. But I want to go to right, Pero yo quiero ir a la derecha, but God said, no, you go to left. pero Dios ha dicho no. Tienes que My ir a la izquierda. thought and thought of God is different. At that time, we feel difficult when we do spiritual life. Entonces los pensamientos de Dios y el humano son diferentes. Entonces cuando hacemos la vida espiritual pues se hace difícil. But you have to remember one thing, your thought and God's word is different. Les tienen que pensar que los pensamientos del humano y el pensamiento de Dios son muy diferentes. How different? ¿Cómo diferente? It's like heaven and the earth, right? Como el cielo y la tierra. It means really different. Es muy diferente. Do you have a dog or cat in your house? ¿Ustedes tienen algún gato o los perros como en las casas? Dog is barrel, right? Barrel? Do you have a barrel in your house? Si tienen perro en la casa, Okay, who has it? ¿quién tiene? Okay. Your dog's thoughts is the same as yours? ¿Los pensamientos del perro serán los mismos pensamientos de usted? No, definitely not. Definitivamente no. If your dog's thought is the same as like you, Si el perro tiene el mismo pensamiento como usted, this is not a dog anymore, this is a human being, right? entonces ya no es perro, entonces es humano, ¿no? If your thought the same as God, you are not a human being. Entonces si nuestros pensamientos es lo mismo que Dios, no You are somos God. humanos. Entonces vamos a ser Dios. That's why your thought and thought of God always different. Pues entonces el pensamiento de nosotros y el de Dios es muy diferente. I believe you came here today to listen to the word of God. Ustedes vinieron hoy día para escuchar la palabra de Dios. I think you love God. Yo creo que ustedes aman a I Dios, think you want to serve God. quieren servirle a Dios You want to learn of God. y quieren aprender de Dios. But there is something problem in your spiritual life. Por ahí un problema en su vida espiritual. You love God. Ustedes aman a Dios You want to serve God. y quieren servirle a Dios. You want to learn of God. Quieren aprender de Dios. But majority people in here today, La mayoría de la gente hoy día aquí you don't believe in the word of God. no están creyendo en la palabra de Dios. Many people, they come to the church. Mucha gente viene a la iglesia, They do a lot of offering. dan mucha ofrenda, They want to try to keep the laws. quieren cumplir con la ley, They help the others. quieren hacer ayuda a otra gente, But they don't believe in the word of pero God. no están creyendo en la palabra de Dios.
Who is the person who believes in God? ¿Cuál es la persona que puede creer en Dios? I believe in God. It does not mean I go to church. Yo creo en Dios, no quiere decir que yo venga a la iglesia. I'm a person who believes in God. It does not mean I do lots of offering. Una persona que cree en Dios no quiere decir que da mucha ofrenda. I'm a person who believes in God. It does not mean I did fast. Yo soy una persona que creo en Dios, pero no soy Fasting. o que ayuna. The person who believes in God, it means I am a person who believes in His word. Una persona que cree en Dios es que cree en la palabra de Dios. Do you understand? ¿Están entendiendo? I'm from South Korea. Yo soy de Sur de Corea. Actually, we had a Korean War between North and South 1950. En el 1950 hubo una guerra en Corea del Norte y el Sur, We lost everything. y habían perdido todo el sur. But at that time, America and British, I mean the Christian country, they sent lots of missionaries to South Korea. Entonces los americanos y los británicos mandaron muchos misioneros cristianos a la tierra de Corea. They built houses, Ellos construyeron casas, they built churches, construyeron las they iglesias built schools. y las escuelas, Also, they preached the gospel to South Korean. y le predicaron el evangelio a los del sur de Corea. You know what? The Korea, Japan, China, we are a Buddhist country. La China y el Corea son mayormente gente de Buda, But because of the sacrifice of missionaries, Korea became one of the largest Christian country all over the por world. los sacrificios de los misioneros cristianos. El sur de Corea se ha vuelto un gran país de cristianos. So lots of mega churches in South Korea. Hay muchas grandiosas iglesias en sur de Corea, But you know what? Outwardly, the Korea became one of the largest Christian country all over the world. exteriormente ellos son una de las más grandes iglesias en el mundo, los coreanos, But inwardly, there are many problems now in South Korea. pero dentro del alma hay muchos problemas en la religión de Corea. As a church growing, pastors, they built many buildings, Los pastores se hicieron gran edificios, muchos, kind of hospital, los hospitales, newspaper building, los edificios de periodismo and TV stations, y de la televisión. and automatically lots of offerings goes into the church. Entonces esas ofrendas van a la iglesia. But many head pastors in South Korea, they took that money from the church. Entonces muchos de los líderes de cristianos, de los pastores, ellos se quedaron con ese dinero And they use that money as their own. y utilizan esos dinero para su propio uso, But we didn't know that. pero no sabían eso. But since 2010, God revealed their sins in Korea. De 2010 Dios le descubrió el pecado de los en Corea, de los pastores. A lot of Korean Christians, they really disappoint to pastors and churches. Entonces estaban muy desanimados los cristianos coreanos allá en la tierra. So nowadays Korean Christians, they say, we should better believe in Buddha than Jesus. Entonces que los coreanos entonces le gustaría entonces cambiarse a la religión de Buda en vez de Jesús. We should better believe in Muslim than Jesus. Entonces ellos también dirían que queremos creer en los musulmanes. But look at the Christians, how evil. Mira los cristianos que mal hicieron. We really serve pastors as a servant of God. Le ha servido a nosotros a los siervos de Dios, But look at that. pero mira lo que hicieron. They committed sin in the church. Han cometido pecado adentro de la They iglesia. steal the money from the church. Han robado el dinero de la iglesia. So every day by day, the Christian people decreasing in South Korea. Entonces disminuyeron perdón, los cristianos en Sur de Corea. So you know what? Every day, the small churches in South Korea close.
Entonces pues, las iglesias pequeñas se han cerrado en South Korea. So many people, they don't want to go to small church anymore. Ya no quieren ir a las pequeñas iglesias en Corea. Because when they go to small church, they have to support the financial things, right? Entonces- Utilities and then what? Rent. So they have a burden for that. Entonces tienen que financieramente soportar las iglesias pequeñas y eso es una carga para ellos. So they want to go to mega church. Entonces quieren ir a una iglesia muy grandes, But not because of serve God. no para servirle a Dios, Because of they want to hide in the big crowd. porque ellos se quieren esconder en una audiencia grande. If they want to go to church, they go. But if they don't want to go to church, they don't go. But nobody don't know because a lot of people. Entonces si van a iglesia o no van a iglesia nadie sabe porque hay tanta gente en las congregaciones grandes allá en Corea. So day by day, church closed. Entonces pues están cerrando las iglesias. So few years ago, all the Korean pastors with other country pastors, we gathered in South Korea all together, about 800 pastors. Entonces se unieron muchos de los pastores coreanos y otros pastores del exterior se unieron para una reunión. And we had a pastors prayer meeting. Entonces tuvieron una oración de los pastores. God, please let us know Ah, Dios, por favor, déjanos saber what is the problem. cuál es el problema. Many things going on nowadays in the church. Muchas cosas han sucedido en las iglesias, But what is the main problem? pero ¿cuál es el problema mayor? And God shows us three things. Dios nos ha enseñado tres cosas. Can I tell you what it is? ¿Le pudiera decir cuál es lo que es? The first one is, El primero es, I'm so sorry, but God said, pastors, they don't know the Bible exactly. el primer problema es que los pastores no saben correctamente la Biblia. And pastors, they don't read the Bible anymore. Y los pastores no están leyendo la Biblia más. But they have to preach a sermon on Sunday, right? Pero tienen que predicar los domingos, ¿verdad? So do you know what they do? ¿Tú sabes lo que hacen? They use internet, Entonces utilizan el internet Google, y Google. Google teacher. Entonces son maestros del Google. Typing, tomorrow my sermon topic is love, tick, 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 tick. Entonces- Lots of sermons in the internet. Ellos ponen imprenta en el internet los sermones They download it, y los graban they mix together, y los mezclan. they preach a sermon as like their own sermons. Entonces están predicando como si fueran sermones de ellos propios. They can do that. Ellos están haciendo eso. But actually this sermon is not from God, not from the Holy Spirit. Estos sermones no es de Dios y no es del Espíritu Santo. That's why even they preach a sermon, they didn't have any power, any strength from God. Que aunque ellos estén predicando, ellos no tienen el poder de Dios y no tienen la fortaleza de Dios. So many pastors, they really has a lot of burden to preach a sermon. Entonces muchos pastores tienen mucha carga para predicar el Evangelio. So long time ago, 3 times service per week. Entonces antes eran 3 cultos en la semana. But 2 times Ahora fueron 2 veces. and only 1 time per week. Entonces más que una vez a la semana. Even though 1 time it was 2 hours. En un tiempo un culto eran 2 horas. But 1 hour 30 minutes. Ahora 1 hora y 30 minutos. 1 hour 1 hora, 30 minutes. 30 minutos, 15 minutes. 15 minutos un culto. Now in South Korea, many pastors only preach a sermon 15 minutes. Muchos de los pastores de Corea predican 15 minutos el Evangelio. And the other times they just sing and dance and shouting, that's it. Entonces lo que hacen que ellos bailan y cantan y el resto del culto. But even 15 minutes, that is not the real sermon. En 15 minutos no es un verdadero sermón. Everyone can preach like this. Cualquiera puede predicar así. Even not a pastor. Que no tiene que ser pastor. They say, God loves you. Dicen Dios les ama.
You are a son of God. Son hijos de Dios. God will bless you. Dios les va a bendecir. Even not a pastor, Aunque no sea pastor, even the elementary school teacher, hasta los maestros de escuela he can do those kind of a sermon. pueden hacer sus clases de sermones. What is the pastor? Entonces, ¿cuál es el pastor? Pastor have to receive the heart of God and deliver to the brothers and sisters between brothers and God, right? El pastor tiene que recibir el corazón de Dios para transmitirlo a los hermanos y hermanas. They do not read the Bible anymore. No están leyendo la Biblia ya. And second problem is, El segundo problema es when new peoples come to the church, cuando gente nueva viene a la iglesia, they want to learn of God. quieren saber de Dios. But I will ask one thing. Le voy a preguntar una cosa. Holy Spirit is holy, right? El Espíritu Santo es muy santo, ¿verdad? If you have sin in your heart, you are a sinner, right? Si tienes pecado en el corazón, son pecadores, ¿verdad? Is it possible Holy Spirit can enter into the sinner's heart? Is it possible? ¿Es posible que el Espíritu Santo pueda entrar dentro del corazón de un pecador? No, it's not No possible. es posible. But many pastors, they don't know how to preach the gospel to the people. Muchos pastores no saben predicar el evangelio hacia la gente. So many people serving God without Holy Spirit, Están sirviéndole a Dios sin el Espíritu Santo, with the sin in their heart. con pecado en el corazón. So it's like the Cain's offering. Como la ofrenda de Caín, No matter how they try to serve God, God rejected. no importa que tratan de servirle a Dios, Dios les rechaza. This is the second problem. Es el segundo problema. Last problem is El último problema es, Bible is only one. la Biblia es una nomás. But do you know how many denominations in this world? Pero hay muchas denominaciones en este mundo. Some people said 700 Tal denominations. vez ¿cómo fue? 700, gracias. Presbyterian, Denominaciones. Methodist, Baptist, even not only Baptist, Southern Baptist, Independent Baptist, American Baptist, blah 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 blah, Muchas 700. denominaciones. So as we are a body of Christ, Pero somos el cuerpo de Dios. if we work together, we can do better work for the Christ. Si nos unimos, podemos hacer el trabajo de Cristo. But there are lots of barriers between denomination to denomination, pastors to pastors. Pero hay muchas barreras entre las denominaciones de pastor a pastor. So many pastors are isolated. Entonces se aíslan y se ponen solos los pastores. But you know what? What is the main problem? Tú sabes que el problema mayor, Many people, they do not believe in the word of God anymore. ya la gente no está creyendo en la palabra de Dios ya. Yes, they go to church. Si van a la iglesia, They love God. aman a Dios, They do offering. dan ofrenda, But they do not believe in the word of God. están creyendo en la palabra de Dios. Do you know what they believe? ¿Tú sabes lo que están creyendo? They believe their thought. Están creyendo en su pensamiento. If you believe in your thought, then the word of God, Si están creyendo en su pensamiento, entonces la palabra de Dios, I'm sorry, but you are not a person who believes in God. entonces no son gente que están creyendo en Dios, perdón. Even though you are here today, Aunque estén hoy día aquí, if you believe in your thought, then the word of God, you are not a Christian. si está creyendo en su pensamiento más que en la palabra de Dios, no son cristianos. You are not a people who believe in God. Entonces no están creyendo en Dios. Who is a person who believes in God? ¿Quién es una persona que pueda creer en Dios? The person who believes in His word and my thought. Entonces una persona que cree en la palabra de Dios más que su pensamiento. This is very, very important. Esto es muy importante, muy importante. Are you really believing the word of God? ¿Están creyendo verdaderamente en la palabra de Or Dios? believing your experience? ¿O están creyendo en sus Your experiencias? standard? En sus Your posiciones, thought? en tus pensamientos? Do you know John chapter 2? En San Juan capítulo 2, ¿ustedes saben?
see or not? ¿Sí? John chapter 2. What is the story written in John chapter 2? En el capítulo 2 de San Juan, ¿ustedes saben ese capítulo? ¿Qué es lo que está escrito? There is a wedding in Canaan, right? Está la boda. What happened at the time? ¿Qué pasó en esa boda? They prepared the wine, Estaba para hacer el but I don't know vino. reason why, but ran out of the wines. Pues entonces, no sé la razón, pero se acabó el vino, See? ¿verdad? ¿Sí? So, they Entonces, really worry about it. What can I do? What should I do? estaban preocupados, ¿qué podemos hacer? And Jesus called two servants. Entonces Jesús llamó a los sirvientes. Hey, there are 6 pots here. Hay 6 jarros aquí. You bring the water and fill out this pot, Jesús dijo, traigan la agua y llenen los jarros. right? ¿Sí? So, servant, they went to the well and they brought the water and fill out this pot. Entonces los sirvientes trajeron la agua y llenaron los jarros. What is in this pot? ¿Qué es lo que está adentro de los jarros? Agua. Agua. How many percent? 100% agua. 100% es agua. They saw it, they felt it, they tasted, they brought that water by themselves. Ellos le vieron, ellos probaron, ellos trajeron la agua en los jarros. But Jesus went there. Pero estaba Jesús ahí. Bring this water and give it to the master. Entonces, jarros de agua, llévanselo al dueño. No, it's not possible. This is water. No es posible, ¿cómo le va a llevar agua? Jesus said, no. No, Jesús dijo que no. This is vino. Esto es vino. This is wine. Este es vino. Hey, Jesus, I brought the water. Jesús. I did. Jesús, yo traje agua aquí. I tasted. Yo probé la agua. I saw it. Yo vi la agua. This is 100% water. Esto es 100% agua. Jesus said, no. Jesús dijo que no. This is wine. Esto es vino. Right? ¿Verdad? This is our problem in our spiritual life. Este es nuestro problema en nuestra vida espiritual. When you think about this is water, then Jesus said water, nothing problem. Si dicen que esto es agua y Jesús dice que agua, pues no hay problema. But you thought is water, Pero los pensamientos de ustedes es agua, but the word of God said wine. pero la palabra de Dios dice vino. Then what are you gonna do? Entonces, ¿qué van a hacer? Okay, this is Un ejemplo, agua, right? ese es el agua. Agua, right? Ese es el agua. And I poured the water. This is pot, water pot. Pues le puse el agua. Es un And jarro. Jesus came here. Y Jesús vino. This is wine. Dijo, no, eso es vino. Then what is this? Entonces, ¿qué? Water. Okay, what is this? ¿Qué es esto? Okay, thank you. Jesus came here. Pero vino Jesús. You bring this water to the master. Traigan esta agua hacia el dueño. No, this is water. No, eso es agua. I saw it, I tasted. This is 100% water. Yo he probado y he visto y traje, esto es agua, 100%. No, this is wine. Jesús dijo, no, esto es vino. Okay, let's say you are a servant at that time. Vamos a poner un ejemplo que ustedes son unos sirvientes para ese tiempo. When Jesus asks you, bring this one, give it to the master, then can you do that? Entonces, si Jesús le dice a ustedes, traigan esta agua, ¿ustedes pueden hacer eso? Can you do that or not? ¿Qué, ¿Lo pueden hacer o no? What is this in your eyes? En sus ojos, ¿qué es esto? Water. Es agua. If we bring the water and give it to master, you will kick it out. Pues si le dan al dueño de la boda el agua, pues le van a sacar afuera. Are you mock me today? Oh, ¿qué es esto? Get out of here. El dueño va a decir, sal Why de you bring aquí. the water? ¿Cómo van a traerme I agua? told you wine. Yo le dije vino. Right?
¿verdad? Okay, when you read the Bible, you don't just read the Bible, oh, this is history, this is not my story. You cannot read the Bible like that. Cuando leen la Biblia no pueden decir esa es la historia de él, la historia mía. John chapter 2 is your story. El San Juan capítulo 2 es la Sister, historia de what's your nosotros. name, please? Common. Common? Okay. Let's say there was John chapter 2. There was one servant. Her name is Common. John chapter 2. There is a common servant. Vamos a poner un ejemplo. En el capítulo 2 de San Juan hay una sirvienta que se llama Carmen. Common. We need wine. Carmen, necesitamos vino. Bring the water and fill out this pot. Traiga el agua y llena el jarro de agua. And you did. Entonces lo hiciste. And Jesus came here. Entonces Jesús viene. Come on, bring this and give it to the master. Carmen, tráele esto y dáselo al dueño de la boda. Can you do that? ¿Usted puede hacerlo? Oh, she said. She did. Can you do that? Sí. Are you sure? Sí, Carmen dice que sí. ¿Está segura que puede hacerlo? Can you give it to the master? ¿Que le pueden dar al dueño de la boda agua? What is this in your eyes? En tus ojos, ¿qué es esto? Water. Es agua. Jesus said this is wine. Pero Jesús dijo, es vino. Then what is this? Entonces, ¿qué es? Vino. Jesús dijo que vino. Okay, because of this, your spiritual life is very difficult. Por estas razones que la vida espiritual es muy difícil. Okay, what is this? Is this water or wine? ¿Qué le usted esto? ¿Es agua o vino? And Jesus said this is wine. Pero Jesús dijo que es vino. Bring this to the master. Traigan esto al dueño de la boda. Then what is this? Entonces, ¿qué es? Vino. Wine. Es vino. You can say so easily. Tan fácilmente lo pueden decir. Can you really do that? ¿Ustedes realmente pueden hacer eso? Is this vino really? ¿De verdad eso es vino? This is water, Eso es agua. isn't it? Jesus says it's wine, the young man said. According to our eyes, it's water. Okay. So the reason why I ask you today, La razón en que le estoy preguntando esto hoy día, when I read a very first time, Bible said your thought and the word of God is different. cuando yo leí por la primera vez, el pensamiento tuyo y de Dios es muy diferente. If you wanna accept your thought, Si quieren aceptar su pensamiento, you have to throw away the word of God, entonces tienen que tirar fuera la palabra de Dios. isn't it? Así es. If you wanna accept the word of God inside of you, Si quieren aceptar la palabra de Dios dentro de ustedes, you have to throw away your thought. tienen que tirar fuera su pensamiento. You cannot accept both of them at the same time in your heart. No pueden aceptar las dos cosas a la vez. You have to select either your thought or the word of God. Van a seleccionar su pensamiento o la palabra de Dios. But who can accept the word of God? ¿Quién puede aceptar la palabra de Dios? The person who can deny my thought. El que se puede negar sus pensamientos. If you cannot deny your thought, you cannot serve God. Si no niegan los pensamientos, no pueden servirle a You Dios. never. Nunca. You can love God, you can like God by your own standard, but you cannot follow Him. En tu posición y como tú quieras puedes amar a Dios. Do you understand? ¿Están This entendiendo? is very important. Es muy importante esto. You can come to church even not deny you. Y puedes venir a la iglesia, pero si no te están negando a sí mismo. You can do offering even not deny yourself. Y entonces pueden dar ofrenda, pero si no se están negando, You can sing a song even not deny your thought. pueden cantar los himnos y no negar sus But pensamientos. if you cannot deny your thought, you cannot accept the word of God. Si no niegan sus pensamientos, no pueden aceptar la palabra de Dios. If you want to accept the word of God, before that you have to throw away your thought. Para recibir la palabra de Dios, tienen que tirar fuera sus pensamientos. But if you want to accept your thought, you have to deny the word of God. Por si entonces si aceptan sus pensamientos, están negando la palabra de Dios. This is water. Y eso es agua, Jesus said wine. pero Jesús dijo que es vino. If you want to say this is wine, before that
you have to deny your eyes. Si van a decir que eso es vino, tienen que negar sus ojos. You have to deny your experience. Sus experiencias tienen que negarlo. You have to deny your feeling. Los sentimientos tienen que negarlos. After that, you can say this is wine. Después de eso pueden decir esto es vino. The person said this is water. It means no matter how Jesus said, I want to follow my thought. Then you deny the word of God. After that, you can say this is water. Si una persona dice que eso es agua, que no está negándose a sí mismo, entonces no va a decir que es vino, pero si dice que es vino, es negando sus pensamientos. Do you know Matthew chapter 22, there is a king's wedding. Entonces en Mateo 22 hay la boda del rey. King invited everyone. El rey invitado a todos. But you know what happened? ¿Pero tú sabes lo que sucedió? There was one person who didn't wear the king's garment, right? Había una persona que no se puso el vestuario del rey. Do you know that story? ¿Saben de esa historia? Why he didn't wear the king's garment? ¿Por qué no puso la ropa del rey? If he did not wearing king's garment right now, what kind of clothes he wearing right now? What? Entonces, si él no está con la ropa del rey, ¿qué clase de ropa tiene él puesta? His own clothes. Él tiene su propia ropa. Amén. Aleluya. King prepared everything for him. El rey le ha preparado todo para él. King is God. El rey representa a Dios. And in the Bible, clothes means righteousness. Entonces la ropa en la Biblia es justificación. Even though king prepared the king's garment, but there was one person didn't wear the king's garment. Entonces, aunque Dios ha preparado la ropa del justo, había uno que no se puso la ropa It del means justo. he is wearing his own clothes right now. Entonces estaba poniendo su propia ropa. This is very important. Esto es muy importante. His name is Julio. Yo me llamo Julio. Let's say today I bought the yellow jacket for him. Entonces me compró una chaqueta amarilla. Julio, I prepare yellow jacket for you. Julio, le tengo aquí una chaqueta amarilla. Why don't you wear this jacket? ¿Por qué no te pones la chaqueta amarilla? I will ask you. Le voy a preguntar a ustedes. Before he wearing jacket that I prepare for him, Antes de poner la chaqueta amarilla que él ha preparado para mí, what are you gonna do first? ¿qué tiene que hacer? Before wearing my jacket, he have to what? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar mi chaqueta afuera. Right? ¿Verdad que es así? Before he wearing my jacket, he have to take off his clothes Antes de first. poner la chaqueta que me van a regalar, tengo que sacar la mía. He cannot wearing both of them. No puede poner las dos cosas. Before you wearing the word of God, Antes de ponerse la palabra de Dios, you have to do one thing. tiene que hacer una cosa. You have to take off your thought first. Tiene que tirar fuera sus pensamientos primero. Otherwise, you cannot wearing the word of God. Entonces no pueden ponerse la palabra de Dios. This is the step how to believe in God. Y este es el paso verdadero cómo se cree en Dios. Many people just want to believe in God without throw away his own thoughts. Hay mucha gente que quieren creer en Dios, pero sin tirar su pensamiento fuera. Today you have to select either your thought or the word of God. Hoy tienen que seleccionar su pensamiento o la palabra del gran Dios. I will tell you one more thing and we're gonna finish. Una cosa más y ya le voy a terminar. As I mentioned to you, John chapter 2, this pot is filled with water, En San Juan, capítulo 2, el jarro está lleno de agua. right? ¿Es verdad? Let's say you are a pot. Vamos a poner un ejemplo que ustedes son un jarro. You are a pot at that time. Entonces son un jarro. What is inside of you? Entonces, ¿qué es lo que está dentro de ti? John chapter 2, in the pot, water is inside of water pot. Entonces la agua está, en el capítulo número 2 está el agua. Let's say you are a pot. Vamos a poner un ejemplo, un jarro. What is inside of you up to here? ¿Qué es lo que está lleno de ustedes hasta aquí?
is a sin. es pecado. 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 Pecado is inside of us, up to bottom to top. El pecado de pies a cabeza, estamos llenos de pecado. So when you look at yourself by your own eyes, Cuando ustedes se miran con sus propios ojos, you say, I am a sinner. están diciendo, yo soy pecador. When you look at this water pot in your eyes, this is water. Es como cuando miran esto, en este jarro es agua. When you look at yourself in your eyes, you are a sinner. Cuando se miran ustedes mismos con sus propios ojos, son pecadores. But that is not that important. Por eso no es importante. What is important? ¿Qué es lo que es importante? The word of God. La palabra de Dios. In your eyes, you are a sinner. En sus ojos son pecadores. But what the Bible says. Pero ¿qué dice la Biblia? John chapter 1 verse 29 says, El San Juan 1:29 dice, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. What is the sin of the world? ¿Cuál es el pecado del mundo? From the first man's sin to the last man's sin. This is the sin El of the pecado, world. el pecado del primer hombre Adán hasta el último hombre es el pecado de todo el mundo. Your past sin, your present sin, even your future sins, all of your life sins included in the sin of the world. Los pecados del pasado, del presente y del mañana están incluidos en los pecados del mundo. When Jesus died at the cross, Cuando Jesús murió en la cruz, he said, "It is finished." Él dijo, consumado es. What that means? ¿Qué quiere decir? I paid wages of your sin, Yo which pagué. is death. Yo pagué por todos sus pecados, que es la muerte. Jesus died at the cross not only for your past sin, Jesús murió en la cruz no solamente por los pecados not only de for your antes, origin sin. o por su pecado original, He died for you all of your life sins. todos los pecados que han cometido es para todos sus pecados. And murió Bible Jesús. said, Hebrew chapter 9, En Hebreos capítulo 9, Hebrew chapter 9, en Hebreos capítulo 9, Hebrew chapter 9 verse 12. versículo 12. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Where is that? Hebrew chapter 9, 12. Y no por la sangre de machos cabrios ni los becerros, sino por su propia sangre entre una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. How long redemption? ¿Cómo es la redención? ¿Cuánto es? How long redemption? ¿Cuánto es la redención? 10 years redemption? 10 años redención, 50 years redemption? 50 años de redención. No. No, Eternal redemption. redención eterna. What is the main difference between the blood of cow and blood of Jesus? ¿Cuál es la diferencia de la sangre de una vaca y la de Jesús? Blood of cow only wash away your one-time sin. La sangre de una vaca solamente le saca un pecado para afuera, But blood of Jesus pero la sangre de Jesús, washed away your sin forever. pero la sangre de Jesús le ha lavado la sangre para siempre, Eternally. eternamente. Why? ¿Por qué? Because you will commit sin eternally. Porque siempre van a estar cometiendo el That's why pecado eternamente. Jesus washed away your sin Por eternally. eso que Jesús lavó el pecado eternamente. I have 3 kids. Tengo 3 niños, 10 years old, 8 years old, and 1 year old. el 10, 8 y un añito.
When I had a third baby, Cuando tuve el tercer bebé, my wife prepared diapers. entonces mi esposa puso los pañales, Why? preparó los pañales. Because she already knew my baby will poop and pee. Porque ella sabe que va a hacer sus necesidades del bebé para preparar That's why he los prepared pañales. diapers. Por eso que preparó los pañales. So even my daughter poop, but because my wife changed the diaper, she's clean every day. Pero porque la niña hace sus necesidades, pues pero trata limpiecita porque su madre le preparó No los matter how you pañales. try, you cannot stop sin. No importa lo que traten de hacer, no pueden parar el pecado. You cannot keep the laws. No pueden cumplir la ley. We will commit sin forever. Siempre vamos a estar pecando. That's why Jesus Por eso washed Jesús, away our sin eternally. por eso que Jesús lavó los pecados eternamente. So Hebrews chapter 10 verse 17 said, El Hebreos dice, el 10, capítulo 10, el versículo 17, God has given us a new covenant. nos dio un nuevo pacto. Dios nos dio un nuevo pacto. Your sins and your lowly deed I will remember no more. Sus pecados no recordaré más, dice el Santo Dios. Why? ¿Por qué? In the eyes of God we don't have sin. En los ojos de Dios no tenemos pecado. Already washed away Ya, eternally. ya están lavados por Jesús eternamente. In your eyes this is water. En sus ojos es agua, But in the eyes of Jesus this is wine. pero en los ojos de Jesús es vino. Then what is this? Is this water or is it wine? ¿Qué es esto? ¿Agua o vino? You know, amen. Amén. In your eyes you are a sinner. En sus propios ojos son pecadores, But in the eyes of God you are a righteous. pero en los ojos de Dios son Are you a justos. sinner or are you righteous? ¿Ustedes son pecadores o son justos? Are you justo? ¿Son justos? Every day you commit sin, but how can you say ¿Tantos that? errores y pecados que hacen son justos? Pecador arrepentido. Yes. If you believe in your eyes, you cannot say righteous. Si se creen en sus ojos, van a decir que son pecadores. If you believe in your experience, you cannot say this is wine. Y si en su experiencia no pueden decir esto es agua. That's why we have to deny our thought and then accept the word of God. That is the faith. Por eso que tenemos que negarnos nuestro pensamiento y aceptar la palabra de Dios. Eso es fe. Today you have to believe either your thought or the word of God. Tienen que seleccionar su pensamiento o la palabra del Santo Dios. In your eyes, this is water. En sus ojos son esa agua. In the eyes of God, this is wine. En los ojos de Dios, de Jesucristo son vino. Then what is this? Entonces, ¿qué es lo que es? If we say vino, it means I wanna deny my thought and I wanna accept the word of God, right? Si dicen vino, es que se están negando su pensamiento y quieren aceptar verdaderamente la palabra de Dios. That is faith. Eso es la fe. Faith looks like lie, but that is faith. La fe a veces parece mentira, pero esa es fe. Gloria a Dios. In your eyes, you are a sinner. En sus ojos son pecadores. I have a lot of sin from bottom to top. It's like the water pot. Oh, yo tengo demasiado de pecados de pies a cabeza, como los jarros. But God said, your sins already forgiven. Pero Dios dice, sus pecados han sido perdonados. Eternal redemption. Eterna redención. I will not remember your sins and lawless deed. Never. Dios dice que ya no lo va a recordar sus pecados jamás. In the eyes of God, you are righteous. En los ojos de Dios son justos. Then who are you? Are you a sinner or are you righteous? Entonces, ¿son pecadores o son justos? Justo. Yeah, the person who said pecador, she said, I'm pecador. It means I want to deny the word of God. I want to accept my thought. Todo aquel que dice que son pecadores no se está negando a sí mismo, quieren aceptar su pensamiento, no la palabra de Dios. The person who said I'm righteous, I want to throw in my thought and I want to accept the word of God. La persona que dice que soy yo justo es que quieren tirar su pensamiento fuera y aceptar la verdadera palabra que dice Dios.
Without denying your thought, you cannot get a faith. Si no niegan su pensamiento, no pueden tener fe. Okay, last question. La última pregunta, Are you a sinner or are you righteous? ¿son pecadores o son justos? Justo. Justo. Justificado por la fe. I'm a sinner. ¿Quiénes dicen que son pecadores? I don't have arms. I don't have arm. I don't want to raise my hands. No quieren subir sus manos. Okay, this is real spiritual life in your heart. You don't need to say, but in your heart, always fight with your thought and the word of God. En sus corazones, por favor, peleen con sus pensamientos y acepten la palabra de Dios. Who can go to heaven, sinner or righteous? ¿Un pecador puede ir al cielo o un justo puede ir al cielo? Only righteous. Solamente los justos pueden entrar al cielo, reino de Dios. How can you be a righteous? ¿Cómo pueden ser justos? By your behavior or only by faith? ¿Por su comportamiento o por la fe? Only by faith. Solamente por la fe. How can you get a faith? ¿Cómo pueden obtener la fe? Deny your thought and accept the word of God. Negar su pensamiento y aceptar la palabra de Dios. If you believe in your thought, you are sinner forever. Y si aceptan su pensamiento, son pecadores para siempre. Agua forever. Van a ser agua para siempre. But if you deny your thought and accept the word of God, this is not agua anymore, this is vino. Entonces, si aceptan la palabra de Dios, esto ya no es agua, esto es vino, dijo Jesús. If you accept the word of God, you cannot say you are a sinner, you are righteous. Si aceptan verdaderamente la palabra de Dios, no pueden decir que son pecadores. Dicen que Today son you justos. have to select either your thought and the word of God. This is most important in your spiritual Hoy life. día tienen que seleccionar su pensamiento o la palabra de Dios. Okay, I will pray. Le voy a orar. Let us pray. Vamos a orar. Thank you, Heavenly Father, to Gracias, giving us Padre, this por precious